y las costumbres. La ética va a estudiar lo que es la conducta y la moral va a estudiar lo que son las costumbres. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Kant para que Nietzsche lo critique? Kant tiene un postulado ya acerca de la ética, acerca del comportamiento correcto. Este comportamiento correcto que tienen todos los seres humanos, que tiene que ver parte con las costumbres morales que tenemos, ha sido influenciada y cobijada, dice Nietzsche, por los teólogos, ¿ya? Como habla de la virtud, ¿se acuerdan que vimos hace poco, vimos qué era lo que es ¿cómo se llama? La compasión virtuosa y la compasión cristiana, ¿se acuerdan que vimos, no es cierto? Esto nos tiene que retraer un poquito a ese aspecto de lo que era la compasión virtuosa y lo que era la compasión cristiana. Entonces, cuando Kant escribe un postulado sobre la virtud, se va a basar más en la compasión cristiana, es decir, en la empatía que debemos tener con otros. Entonces, es por eso que Nietzsche hace una crítica a Kant, diciendo que no había otra cosa en qué pensar, no había otra cosa en qué basarse. Si recordamos un poquito a Kant, Kant hace los conocimientos a priori, ¿no es cierto? Algo que ya está infundado en nuestra mente. Y dice en eso del comportamiento y de la ética Kant, que ya tenemos una idea de Dios en nuestro comportamiento y por eso que es que debemos practicar, por así decirlo, la compasión cristiana, que la compasión cristiana está vista de mala manera, ¿no es cierto? La compasión cristiana, según Nietzsche, es un fracaso y más bien deberíamos practicar la compasión virtuosa, ¿ya? Eso es lo que hace más en este aspecto. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿No es difícil? Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Ya vamos a continuar con nuestro tema. Ya, la anterior clase ya vimos esta parte de las religiones. ¿Ya? Entonces, hoy lo que vamos a entrar a lo que son las religiones politeístas. Ya recordemos que la palabra politeísta, primero viene del griego polis. Ya, no puedo escribir bien en griego acá. Ya, polis, que significa muchos. Ya, muchos. Y teísta, obviamente, que es Dios. Entonces, politeísta va a ser muchos dioses. ¿Qué religiones politeístas conocemos? Entre ellas vamos a mencionar a lo que es el sintoísmo, vamos a mencionar lo que es el confucianismo y vamos a mencionar lo que es la religión hinduista o el hinduismo. Hay mucho más, incluso aquí en Bolivia tenemos lo que son las religiones de los incas, son religiones politeístas, y a todos los que son en su mayoría de las culturas son politeístas. Si nos vamos al lado de México, también son religiones politeístas. ¿Qué características tienen estas religiones politeístas? Sus dioses son antropomórficos, es decir, en algún momento van a tener la forma de mitad hombre y mitad animal. Recordemos, en la mitología griega sus dioses eran eso, ¿no es cierto? Eran antropomórficos, eran figuras humanas y eran figuras de animales. ¿Qué características zoomórficas? En su mayoría también son figuras de puro animales, ¿ya? Las religiones politeístas. En cuanto a zoomórficas, podríamos recordar un poquito quizá el panteón que tenían los latinos, ¿ya? Entonces, o la religión romana, o como quieran llamarle, entonces tenían el panteón, entonces ahí estaban los dioses zoomórficos, que tienen formas de animales. Otro tipo de dioses serían las cosmomórficas, es decir, que están en los cosmos, ¿sí? El cosmos es algo que rige la vida. Recuerden que habíamos visto dentro de las características de la religión primitiva, eran que los dioses controlaban a cada uno, los controlaban y podían ellos regir nuestra vida, ¿no es cierto? Según la manera como nosotros nos íbamos comportando, entonces según eso regía nuestra forma de vida. Entonces, en algunos casos, las religiones politeístas son directamente guiados por el cosmos, ya son por el cosmos. Entonces, el cosmos es quien va a regir su vida. Entonces, esos seres o esos dioses
están dentro del cosmos. El cosmos puede entenderse como todo el lugar que nos rodea, ya todo el lugar, no solamente el espacio celeste, sino todo lo que nos rodea, eso sería el cosmos. Ahora vamos a ver lo que son las formas de rechazo de la religión. ¿Qué formas de rechazo tenemos a la religión? ¿Ya? Primera forma de rechazo es la secularización. ¿En qué consiste la secularización en cuanto al rechazo de la religión? Nos va a decir que es la pérdida de la religión, ¿ya? Va a perder la religión. En este caso, la secularización, si estamos hablando un poquito de lo que sería la Iglesia Católica, una vez que se hace secular, ya, es decir, que ya no existe religión, digamos, la Iglesia pierde poder. Recordemos un poquito, hasta el año 2011, 2012, en Bolivia se iniciaba o se enseñaba lo que era netamente la religión católica, pero a partir de un cambio que hace Evo Morales Ayma, que en ese entonces estaba presidente, declara un Estado laical, que sería más o menos parecido a la secularización, ya un Estado laical donde la enseñanza de la religión católica se quita, es decir, se quita el poder a la religión católica, ya no hay. Entonces, en la secularización se pierde el poder. Si recordamos un poquito más antes, la época medieval, cuando salía un rey, quien tenía el poder de poder ponerle, por decir, la tiara o la corona, en ese caso era directamente el obispo. Solo el obispo podía coronarlo, solo el obispo podía decir, ya tú vas a ser rey. Pero posteriormente a eso vamos que se pierde y listo, ya la iglesia se hace a un lado, ya no se acepta más a la religión, ¿sí? Se pierde, ¿sí? Se rechaza la religión. Una segunda forma, vamos a ver qué es la teoría de Bonhoeffer, ¿ya? ¿Qué nos va a decir la teoría de Bonhoeffer? Vamos a partir de una frase en latín que es Deus ex machina. Esto dice, Dios es una máquina, dice así. Y la teoría de Bonhoeffer nos va a hacer referir a todo relativo a Dios, y a todo relativo a Dios. Dice en cuanto a su teoría, y si creemos que todo es de Dios, entonces estaríamos actuando de una mala manera, no estaríamos actuando con un pensamiento crítico, sino estaríamos dedicándonos simplemente a una aceptación de que Dios está en todo, ya, Dios es todo. Y simplemente él dice, Dios es como una máquina de hacer algo, ya, como una máquina de hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que va a postular para hacer el rechazo a la religión? Va a decir, et si Deus non doretur, que significa, y si Dios no existiese, ya lo que alguna vez a usted le dije, si Dios no existiese, ¿qué pasa con nuestra religión? ¿Qué pasa con nuestra religión si Dios no existe? ¿Dónde se va a ir nuestra religión si Dios no existe? O como en algún caso, si quitamos la Biblia, si se quita la Biblia, ¿qué es lo que pasa con la religión? La religión automáticamente queda desligada. Espérenme un segundito, por favor. Eso de que entre tarde. Vamos a mantener. Espérenme un segundito, por favor. Álvaro. Ya, espérenme un segundito. Ya, entonces, en la teoría de Bonhoeffer hemos dicho, et si Deus non doretur, es decir, y si Dios no existiese, ¿qué es lo que pasa con nuestra fe? Que en algún momento les dije, si quitamos la Biblia de nuestras bibliotecas, si quita la Biblia, ¿qué es lo que pasa con la religión? La religión automáticamente, vamos a decir que ya no existe. ¿Ya? Así vamos a colocar, religión no existe, la religión se quita. Entonces, por eso dice, y si Dios no existiese, para rechazar a la religión, si Dios no existiese, primero hace un postulado de que Dios es una máquina, de que Dios controla nuestra existencia, de que nuestra vida humana solamente depende de Dios, el primer postulado que hace Bonhoeffer. Y el segundo postulado va a decir, y si Dios no existiese, entonces si Dios no existe, automáticamente nosotros ya rechazamos la religión, quitamos a un lado, la hacemos a un costado y listo, ¿ya?
Siguiente postulado, el ateísmo, que rechaza la religión. El ateísmo hemos dicho que es la negación de Dios, ¿sí? Todos los ateos niegan a Dios, ya todos los ateos. Por significado podemos decir que ateísmo, a significa sin, ya, en griego, y teísmo sería Dios, ¿no es cierto? Teísmo viene de aquí, del Zeus, ya, está mal, ya, Zeus. Entonces el ateísmo es sin Dios. Estos van a negar la existencia de Dios, ya, pero el ateísmo tiene una idea particular que para negar la existencia de algo, dice que tienen que demostrar que existe y después negarlo, ¿ya? Porque solo el hecho de pronunciar Dios ya existe. Los ateos no pueden pronunciar a Dios, solamente negar su existencia, es decir, casi en ningún momento tendrían que ellos hablar de Dios. Solo el hecho de mencionar a Dios a través de la palabra Dios ya existe, pero los ateos en ningún momento podrían hacer una afirmación de Dios, siempre lo van a negar. Entonces, como niegan la religión, como niegan a Dios, automáticamente hay un rechazo a la religión. Vamos con la humanista, ¿ya? ¿Qué nos va a decir la teoría humanista? La teoría humanista va a decir, importante es solamente el hombre, ¿ya? Solo el hombre es quien es encargado de regir su vida. Solo el hombre. Ya solo el hombre tiene la capacidad de poder manejar su vida. No existe, según la humanista, no existe una religión que pueda manipular al hombre, que pueda decirnos, tú tienes que hacer tal cosa. La humanista solamente lo más importante es el hombre, es decir, yo soy dueño de mis propias decisiones. No me dejo manipular por la moral que existe dentro de la religión, ya no me dejo manipular por la moral, simplemente yo actúo según lo que yo creo. Si yo creo que algo está bien, entonces yo lo voy a hacer. Si veo que está mal, pues para mí está mal, no lo voy a hacer, según la humanista, ¿ya? Importante el hombre y sus decisiones, ¿ya? Es como decir, yo y mis circunstancias, ya hay un escrito. Otra forma de rechazo a la religión es la cientificista, ¿ya? O la científica, como comúnmente se le llama. ¿Qué nos va a decir la científica? Dice, Dios no está en la razón, porque recordemos que la científica, la ciencia, solamente se basa en hechos reales, ¿no es cierto? En hechos reales, y estos hechos reales tienen que ser hechos demostrables, es decir, que se tiene que mostrar. Ya, yo tengo que agarrar algo y tengo que verlo, tengo que agarrar algo, tengo que verlo, tengo que palparlo y decir que existe. Ya, según mi razón, yo miro este diccionario y digo que sí existe. Y según mi razón, no he visto a Dios, no lo he visto, no lo veo, no tengo pruebas para demostrar que Dios está ahí, no tengo pruebas, mi razón va a buscar una prueba, va a buscar algo tangible, es decir, algo que pueda tocar para decir que ahí está Dios. Entonces, como no está Dios, obviamente que Dios acá en la científica, Dios no existe, y por lo tanto se produce el rechazo a la religión, ¿ya? La científica también rechaza la religión porque la razón no explica a Dios, no hay, no existe. Seguimos con las formas de rechazo, vamos con el agnosticismo. Ya, el agnosticismo, nuevamente vamos a ir con la negación de Dios. Los gnósticos, el agnóstico también, esto es sin, esto sin, y la gnosis, ya es conocimiento, ya el conocimiento. Entonces, al igual que el anterior, los agnósticos van a negar a Dios, o sea, niegan la existencia de Dios, porque no cabe en la cabeza un conocimiento que tengamos nosotros de Dios. Yo no lo conozco, no lo he visto. Ya los agnósticos no lo conocen, no lo he visto. O podríamos decir como el humanista, ¿sí? El famoso astronauta Yuri Gagarin, que fue al espacio, él dice, fue al espacio, no vi a Dios, no existe, Dios no existe, ¿no es cierto? Entonces los gnósticos van a hacer lo mismo, ¿ya? A través del conocimiento van a negar a Dios, ¿ya? No es posible
No es posible que yo, en mi conocimiento, ya, en mi conocimiento, pueda tener que Dios ya está ahí. No es posible, dicen los gnósticos, que en el conocimiento esté Dios. Vamos, otro. Kant, ¿ya? Kant nos va a hablar de la intuición y de la ética. Ya sabemos que la ética, ya habíamos dicho por definición, que la ética es el comportamiento correcto del hombre, ¿no es cierto? Es el comportamiento correcto del hombre en la sociedad, ¿sí? El comportamiento correcto. Ahora, Kant, ¿qué nos va a decir en la intuición? La pregunta, ¿será que nosotros podemos intuir a Dios? ¿Podemos intuir a Dios? ¿Sí? ¿Será que nosotros podemos intuir a Dios a través de la intuición? Ya porque Kant habla de la intuición. ¿Será que nosotros podemos conocer a Dios a través de la intuición? Yo intuyo que existe algo, pero no puedo decir que existe Dios. Esa es la intuición, es intuir en algo. Sí, es intuir en algo. Para eso va a hacer referencia a esto antes de llegar a la intuición. Recuerdan que hemos llevado lo que son los conocimientos a priori y los conocimientos a posteriori, ¿no es cierto? Esos dos hemos llevado, los conocimientos a priori. Para poder decir, según Kant, para poder decir que nosotros tenemos una intuición de que Dios existe, tendríamos que llegar acá, a los conocimientos a priori, es decir, donde algo ya esté en nuestra mente, algo que ya ha sido infundado para que nosotros podamos tener un conocimiento de Dios, ya para que nosotros podamos tener un conocimiento de Dios, tiene que haber algo que ya esté en nuestra mente, algo que yo ya he conocido, ¿ya? Pero, dice él, pero como tenemos los conocimientos a posteriori, es decir, conocimientos razonables, válidos de algo, dados de algo que ya conozco, algo que se ha visto, entonces va a decir, de Dios no podemos hablar nada, ¿ya? De Dios no hay. Entonces Kant en un principio va a rechazar la religión porque no está en nuestra intuición y no está en nuestra razón. Otra forma de rechazo a la religión, vamos con Kierkegaard. ¿Qué va a decir Kierkegaard? Kierkegaard va a decir, hablar de religión es una tragedia existencial. Hablar de Dios es una tragedia existencial, es decir, si yo como persona, dependo, mi existencia depende de Dios, entonces ya es una tragedia, porque estoy esperando que Dios me dirija, porque estoy esperando que Dios conduzca mi vida. Ya eso dice Kierkegaard, entonces nos vamos con una tragedia existencial, porque ya no soy libre de hacer lo que quiero hacer, sino simplemente estoy esperando que Dios haga algo en mí, ya para que yo pueda existir. Otro autor, Wittgenstein. ¿Qué dice Wittgenstein? Ya, Wittgenstein va a decir lo más sencillo, de Dios no se puede hablar nada, ¿por qué? De Dios no podemos hablar nada porque no lo conocemos, ¿ya? Es decir, Dios no existe, tampoco lo conozco, tampoco lo he visto. Entonces, si algo yo no he visto, no puedo hablar de él, ¿no es cierto? No puedo hablar de él, no puedo decir nada, no puedo decir ni expresar absolutamente nada de Dios. Eso dice Wittgenstein. Sencillito, nada complicado, nada del otro mundo. Ahora sí, nos vamos a las preguntas para ustedes. ¿Ya? A ver, primera pregunta. Y ahí la más sencilla. Kant. Que sabe, levanta la mano, por favor, y responde. Kant. ¿Qué dice acerca de Kant en cuanto a la negación de la religión? ¿Quién se anima? Kant. ¿Qué dice Kant? Kant. Chicos, no los veo. Solo veo a Jazmín. A ver, John. Dime, John. Profe, según lo que yo me acuerde, Kant era por que no podemos decir nada de Dios porque no lo intuimos. No sé si me entiende.
No tenemos intuición sobre él. ¿Sí? Ya, ¿qué Y, más? A ver. y que es en manera de... no, es solamente que no lo intuimos. Solamente era eso, ¿no, profe? Ya está bien, John. A ver, vamos, Kierkegaard. ¿Quién se anima? Kierkegaard. ¿Qué dice Kierkegaard? Abril, a ver, Abril. Cádiz. Hablaba de que Dios es una tragedia existencial, porque Ya, decía que Dios es una... nosotros al creer en Dios estamos esperando que Él haga algo por nosotros y eso no hace que nosotros seamos libres. Ya, está muy bien. Gracias, Cádiz. A ver, la científica. ¿Qué dice la científica? La más facilita. ¿Qué dice la científica? ¿Científica o cientificista? Carlos. Bueno, dijo que Dios no está en la razón y que se basa en hechos reales. Ya, ¿qué más? A ver, ¿quién le quiere ayudar a Carlos? ¿Hay algo más ahí que falta? ¿Quién le quiere ayudar a Carlos? A ver, John. También podría ser, profe, de que como Dios no está en la razón, no lo podemos ver, no lo podemos sentir y por eso no existe. Ya, pero a ver, ¿la científica en qué se basa? Los Eh, científicos en qué se basan para decir que Dios no existe, que Dios no está ahí y por eso niegan la religión. en de que, como no, en de que se basan en que como no podemos ver a Dios, es algo que no existe. No podemos sentirlo. No puede ser como este vaso que yo estoy agarrando y decir, ah, lo estoy tocando, sé que existe. No, porque no lo podemos sentir. Este vaso yo sí lo puedo sentir, a Dios no. Ya, sí lo puedes sentir, lo puedes ver y lo puedes tocar. Eso más te Claro, faltaba, Sean. sí, sí, sí. Ya, una cosa es sentir, ¿no es cierto? Y hablamos del conocimiento, si hablamos un poquito del conocimiento sensible, ya que habla otro filósofo, entonces podemos decir que a Dios sí lo siento. Entonces ahí estarías en un pensamiento erróneo, John. Me tienes que Ah, decir completito. ¿Ya? ok. Bien. A ver, Wittgenstein, ¿qué dice? A ver, Alondra. Dice que de Dios no se puede hablar porque nadie lo conoce, entonces no sabemos cómo es en realidad. Ya, es lo más sencillo, ¿no es cierto? A ver, los agnósticos, ¿qué dicen los agnósticos? ¿Quién me responde? ¿Qué dicen los agnósticos? Los agnósticos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Oye, se han apagado, ¿qué pasó? ¿O he Creo, hablado? No he creo que hablado, dice creo profe, que... que es A ver, la negación de Dios. ya la Sería, negación de Dios, ¿por traducción qué? sería sin conocimientos, algo así. Ya sin conocimiento, puede ser, pero te falta algo más, Carlos. Vamos, a ver, ¿quién le ayuda a Carlos? Algo más le falta ahí que hemos hecho una explicación. Profe. Ya, vamos, ¿qué dice la teoría de Bonhoeffer? Teoría de Bonhoeffer para rechazar la religión. Ya, pues yo han dado oportunidad a otro. Otrito, a ver, hay tantos en la clase. Abril PB, no sé, supongo que es Palazuelos, a ver, Palazuelos, Vidal. Bueno, dice que Dios es una máquina, o sea, Dios Ya, ex machina.
y que todo es relativo a Dios. O sea, su teoría se basa solo en Dios y que o sea, le dice que es una máquina porque es una máquina de hacer algo. Y también se hace la pregunta de qué pasa, o sea, si Dios no existe, qué pasa con la fe. Y si Dios no existiese, nosotros rechazaríamos la religión, al igual que como si la quitáramos la Biblia, entonces la religión ya no existiría. Ya, también. Y la última pregunta y la más sencilla de hacer de todos. ¿Qué es una religión politeísta? Ya, a ver, Jazmín, es la más sencilla. Yo pensé que iban a levantar todas tus manos, pero bueno. A ver, Jazmín. La religión politeísta proviene del griego polis, que significa muchos, y teísta, Dios, que significa muchos dioses. Ya, Jazmín, gracias.